¿Estás pensando trabajar en consultoría o tal vez ya trabajas en una consultora? Este video te puede ayudar para entender cuáles son los pros y los contras de este sector de trabajo. Yo trabajé en consultoría por cerca de 5 años, entonces tengo como un panorama de cómo funciona y les voy a platicar cuáles serían los pros y cuáles serían los contras que tienen que tener en cuenta antes de tomar esta decisión, o si están pensando en si permanecer o si tal vez cambiar de trabajo. Empezando por los pros, y bueno, tal vez antes de empezar por los pros, solo dar como un poco de contexto. Consultoría es este tipo de trabajo en el cual normalmente otra empresa contrata a la consultora para que les ayude a resolver cierto problema o a generar cierta estrategia. Entonces, pues como un consultor tienes que entrar a esta empresa, entender cuál es el problema, la situación, recabar toda la información que se requiere, generar ideas, estrategias, analizando qué hace la competencia, viendo qué hay en otros países, etcétera, y dando la mejor recomendación. Entonces, bueno, ahora sí empezamos con los pros. El primero es que vas a aprender a hacer presentaciones muy bonitas y estructuradas. Entonces, algo interesante de consultoría es que al final lo más valioso es lo que le presentas al cliente y lo que el cliente ve. Entonces, tal vez haces un buen de cálculos de investigación de todo por detrás, pero al final lo que le vas a enseñar al cliente es, no sé, 1 o 2 slides. Entonces, como se vea ese slide, depende si le va a gustar lo que hiciste durante meses o no, y también tienes que hacerlo de una forma que lo entienda perfectamente. Tal vez el cliente no entiende cómo hacer los cálculos o la parte estadística o toda esta parte como de fondo, pero tú tienes que llevarlo poco a poco para que vaya entendiendo y que le haga sentido cómo tomaste la decisión y qué es lo que está viendo. Entonces, si hay algo que sí te ayuda a trabajar en consultoría, es que justo son los managers o los gerentes son muy cautelosos en cómo se van a ver las presentaciones. Entonces, pues tienen muchos formatos, muchas estructuras entendibles, pero también al mismo tiempo valiosas, que tienen como un sentido y como siempre van a tener las presentaciones como un orden, ¿no? Entonces vas a empezar como un poco con los antecedentes, el objetivo, qué se hizo para llegar a cierta conclusión, o sea, como todos los hallazgos principales, luego las recomendaciones y bueno, las conclusiones finales. Entonces eso sí ayuda mucho como en entender y cada vez poder ser más independiente en hacer este tipo de estructuras y que sean como bonitas y entendibles, ¿no? Luego, el segundo pro es la habilidad de presentar a diferentes stakeholders. Entonces, en consultoría, justo como otra empresa te contrata, vas a empezar tal vez como consultor o como becario, tal vez un poco más haciendo la parte de back office o como de análisis y todo esto, y tal vez tus managers van a ser los que van a presentar ante los clientes. Pero la idea es que poco a poco te vayan cediendo responsabilidades. Entonces, no sé, empezarán diciéndote que presentes una slide o 2, o que tal vez como que presentes a los niveles no tan arriba, y que poco a poco vayas teniendo pues que adueñarte de presentar toda una presentación y que cada vez sea como a niveles más altos. Y bueno, al final vas adquiriendo también esa habilidad de que al final vas a poder presentarle, no sé, al director de marketing, al director de operaciones, al CEO de una empresa. Entonces, esto también es un pro en consultoría, porque muchas veces si entras a trabajar en una empresa, tal vez no tienes como acceso a estos niveles tan altos de gerencia y como presentarles y conocer también su opinión, y también desarrollar esa parte de cómo es presentar, ¿no? El tercer pro que tengo es la estructura de resolución de problemas. Entonces, justo en consultoría, como les platicaba, más que nada es que se te presenta una situación y tienes que encontrar cómo resolverlo o cómo hallar una estrategia para lanzar algo o mejorar un proceso o etcétera.
Entonces esto también ayuda mucho porque cada vez te vas enfrentando con problemas con menos temor y más bien como un reto. Entonces a mí se me hace eso padrísimo de consultoría, que al principio dices, ¿qué? ¿Cómo voy a hacer eso? Y poco a poco pues se va volviendo una estructura que vas diciendo, ok, tengo este problema, voy a empezar investigando por este lado, viendo esto, shalala. Y entonces, quieras que no, se te forma como esta forma de trabajar muy estructurada para la resolución de problemas, y eso te puede ayudar pues para seguir creciendo en consultoría o en otras empresas, porque siempre te vas a enfrentar con algún problema o alguna situación que mejorar y ya vas a tener las bases de cómo atacarlo. Luego el número 4 es conocer diferentes estilos de liderazgo. Entonces en consultoría lo que pasa es que una empresa contrata a una consultora para que les ayude con una situación en particular, y entonces tú que trabajas en consultoría, no se te asigna en esa empresa junto con un equipo de personas, incluyendo un gerente o un manager y no sé, algunos de tus compañeros tal vez. Entonces lo que está muy padre es que cuando acaba este proyecto, después de ciertos meses, todo depende, puede ser semanas, meses, años, depende de la consultora y del proyecto, te cambian de empresa y te cambian también de gerente. Entonces vas a poder ir aprendiendo cómo se trabaja, y eso va muy de la mano con el pro número 5, cómo se trabaja con diferentes personas, es decir, cómo es el estilo de liderazgo. Tal vez dices como me gusta mucho trabajar con este gerente porque hace esto y esto y esto, y este otro es muy bueno en estas partes, pero tal vez no es tan bueno en esto, y eso también te ayuda, el ir viendo diferentes estilos de liderazgo para tú de ahí ir creando el tuyo. Entonces vas a ir aprendiendo qué cosas sí te gustan y qué cosas no te gustan del liderazgo de otras personas, al ir cambiando de equipo tan frecuentemente para tú crear tu mismo estilo de liderazgo. Y les decía que iba de la mano con el punto número 5, porque como vas rotando y vas cambiando de proyecto, también te toca conocer pues diferentes empresas en cada uno de tus proyectos y de temas, ¿no? Al final cada empresa funciona diferente, cada vez es un problema diferente, puede ser que hasta cambies de país según el proyecto. Entonces también trabajar en consultoría es como constante aprendizaje, y eso está muy padre, no es como que te quedas en tu zona de confort y ya conoces tu trabajo del día a día y listo, sino que cada vez es un reto nuevo y diferente. El número 6 es que trabajas con varios peers, es decir, como pues gente que está en tu mismo nivel. Entonces igual que como vas cambiando de gerentes y de empresas en cada proyecto, normalmente vas cambiando de peers. Entonces eso está muy padre, porque también en otra empresa tradicional tal vez entras a tu equipo de 5 o 10 personas y pues ya te haces muy amigos de esos 10 y listo, ¿no? Como que es difícil conectar con otras áreas tal vez o hacerse muy amigos, y aquí en cambio pues en cada proyecto te vuelves cercano, no sé, a 5 personas. Y luego cambias de proyecto y son 5 personas diferentes, y está muy lindo porque al final vas creando como ese compañerismo con más personas y pues se van conociendo entre todos, ¿no? Luego el número 7 es que tienen buen salario y prestaciones. En general las consultoras eso tienen, o sea, son muy atractivas, saben lo demandante que es trabajar ahí. Como les decía, nunca estás en tu zona de confort y siempre tienes que ir aprendiendo y creciendo y rotando y adaptándote. Entonces, como para compensarlo, tienen un muy buen salario y prestaciones. Luego, en número 8 está la posibilidad de proyectos fuera del país y MBAs pagados. Entonces, esto puede ser llamativo para algunas personas. En general las consultoras te van a preguntar si tienes disponibilidad para moverte de ubicación, y tú les puedes decir que sí o que no según pues, tus necesidades personales, ¿no? Pero en caso de que sí, y de hecho te gustaría conocer otros países, esto es algo que puede funcionarte muy bien, porque en las consultoras luego tienen proyectos fuera del país donde vives
y te preguntan si estaría bien mandarte a ese lugar y bueno, te tienen que pagar todo, ¿no? Tanto tus comidas, hotel, transporte, todo. Entonces es una forma muy padre de viajar y de conocer otro país mientras te pagan todo, ¿no? O sea, obviamente tienes que estar trabajando, pero al final te quedan los fines de semana o tal vez las tardes, y también como vas a trabajar en una empresa de ese país, luego te vuelves muy cercano de los trabajadores o los empleados de esa empresa y puedes acabar pues como turisteando con ellos, y está muy padre porque se vuelve una relación cercana con el cliente y también tienes pues gente local que te está enseñando el lugar, ¿no? Y lo del MBA pagado, el MBA es una maestría, entonces sobre todo como top 3 de consultoras, ejemplo McKinsey, Bain, BCG, siempre te pagan el MBA. Entonces digo, eso también es una posibilidad. Entonces, ¿cómo funciona? Es que tienes que trabajar ahí 2 años, aplicar a la maestría y todo eso, ser aceptado, y te pagan la maestría y no tienes que trabajar durante el tiempo que estás haciendo la maestría, siempre y cuando regreses. Normalmente te piden que regreses 2 años de nuevo a la empresa y bueno, en caso de que no regreses tienes que pagar la maestría, ¿no? O de que te vayas antes de esos 2 años, pagas lo proporcional de la maestría de lo que te hubiera faltado trabajar. Pero bueno, también es una gran oportunidad porque al final estas maestrías son muy caras y que te lo pague una empresa siempre ayuda. Como número 9, y es el último pro que tenemos, es el crecimiento constante y definido. Entonces no es como tal vez otras empresas que entras a un puesto y dices, bueno, pero pues quién sabe cuál es mi siguiente paso, ¿no? O tal vez no lo tienen muy claro, o tal vez es hasta que se jubile alguien que estaba en el puesto arriba de ti o cosas así. Entonces en consultoría un pro es que hay crecimiento constante. Normalmente es como up or out, es decir, o vas creciendo o literal te despiden. Entonces tienen muy definidos cuáles son los siguientes pasos y normalmente también tienen definidos cuáles son los tiempos para ir creciendo. Entonces, pues eso sí lo tienes claro desde el inicio, cuál es el path o cuál es la carrera en consultoría y cuánto tiempo te vas a estar tardando si trabajas bien, ¿no? O sea, se tiene como un estimado de más o menos entre qué tiempo y qué tiempo debes de estar creciendo al siguiente paso. En cuanto a los contras, es que hay poco balance de vida personal y laboral. Entonces realmente sí es un trabajo muy exigente y como es normalmente una empresa que quiere resolver un problema lo antes posible y contrata a una consultora, esperan mucho de ti y te van a ir preguntando muchas cosas y retando y todo. Entonces pues tienes que resolverlo lo antes posible porque también te contratan por un periodo definido y entonces pues sinceramente sí es de repente difícil balancear la vida personal y laboral. Hay sobre todo en las consultoras más grandes como McKinsey, Bain, BCG, sí se sabe por ejemplo pues que la gente llega a trabajar hasta la 1 o a las 3 de la mañana y al día siguiente párate temprano otra vez a seguir trabajando, que trabajan los fines de semana, todo esto. Entonces bueno, dependerá de la consultora, pero en general no se tiene mucho balance entre la vida personal y laboral. El número 2 es que no te especializas en ningún tema ni función en específica. Entonces bueno, puede ser algo muy bueno el que vayas rotando de proyectos y conociendo de empresas diferentes y de temas diferentes y también de estilos de liderazgo y todo esto, pero por otra parte no te llegas a especializar en ningún tema en específico. Entonces no sé, que tuviste un proyecto de lealtad, luego tuviste uno de lanzamiento de un producto y luego tuviste otro de finanzas y que digas como, bueno, pues tal vez ya después de estos 5 años me quiero cambiar de trabajo. Luego es complicado y justo lo puse en el punto número 3, que al salir es complicado encontrar trabajo fuera de consultoría, ya que no hay experiencia en un campo específico. Entonces, es muy fácil brincar a otra consultora si ya trabajaste en consultoría, porque justo dicen, bueno, ya tiene como la escuela, entiende cómo funciona, no le tenemos que enseñar desde cero, ya tiene cierta experiencia, etc.
pero entrar a otro trabajo que no sea consultoría sí es complicado, como por ejemplo en el caso que les estaba mencionando. Si después de 5 años dices, bueno, perfecto, quiero aplicar a un puesto de finanzas, no sé, te van a decir como, bueno, necesitas experiencia 3 años mínimo en un puesto de finanzas o contable. Y tú tal vez no lo tienes porque estuviste en muchos proyectos diferentes, entonces el tiempo que estuviste en algo de finanzas tal vez fueron 8 meses, ¿no? Y no 3 años. Entonces justo ese es un contra muy fuerte, porque o empiezas de cero en otra empresa o tienes que esperar a crecer muchísimo en una consultora, ser casi gerente, y aún así no te garantiza un puesto en otra empresa, porque al final tienes las habilidades gerenciales, pero tal vez no el conocimiento específico que se requiere para un puesto. El número 4 es que es un ambiente muy competitivo, entonces como les mencionaba en los pros, en el punto número 9 es un crecimiento constante y definido, pero como un contra es que justo como es o creces o te corremos, realmente sí llega a haber un poco de competencia y la gente pues literal como que se compara entre unos y otros, y ya saben como mucho chisme del pasillo y diciendo, ya viste que no sé quién subió, ya viste que no sé quién no subió, y esta persona subió en 2 años en lugar de año y medio, o esta persona ya la van a subir, y al final pues entre compañeros llega a haber un poco de competencia, ¿no? De pues sentir que quieres que te suban en el tiempo adecuado y que tal vez ya subieron a alguien antes, tal vez alguien es mejor que tú y todo eso. Entonces sí llega a ser un ambiente competitivo que a veces se siente como un poco tóxico o un poco feo. El número 5 es que hay mucha exigencia en los entregables y en la perfección y no tanto reconocimiento de los logros. Entonces esta es una parte en la cual justo hay mucha presión, y el que te estén los managers en consultoría exigiendo mucho ayuda a que cada vez, tengas unos entregables perfectos, no tengan ni un solo error, los revises como 7 veces antes de enviarlo y todo esto. Pero por otro lado también es un poco desgastante porque no escuchas tanto el ¡ay, qué bien, te quedó muy bien, solo este detallito!, sino es como, no, tiene un error en el slide número 5, vuélvale a revisar toda y me lo mandas otra vez. Entonces como que también la forma en la que se trabaja es muy exigente y a veces puede ser como desgastante, pero al final acabas aprendiendo cómo hacer todo sin un solo error, y eso pues puede ayudar para otros trabajos o para el futuro. El número 6 es posible ansiedad o depresión, justo como les comentaba con los contras, entre que hay poco balance de la vida personal, un ambiente competitivo, mucha exigencia, pues mucha gente llega a desarrollar ansiedad o hasta depresión, y no sé, en las noches no pueden ni dormir por estar pensando en la presentación o en un entregable o en cómo resolver algo, o en que tienen que, pues justo también eso, tienen que hacer algo para mañana y es larguísimo y se tienen que desvelar por muchas horas y tomar mucho café para seguir despiertos, etcétera. Entonces llegan a generar mucha ansiedad. Por ejemplo, en las consultoras más grandes hay en general como líneas telefónicas para en caso de que pues necesites ayuda, y esto lo llegan a remarcar muchísimo porque también es una situación pues muy extrema, pero hay gente que hasta se llega a suicidar, ¿no? Por la presión del trabajo. Entonces siempre tienen como esas líneas accesibles para que marques en cualquier caso. Pero bueno, a mí me parece que un trabajo que te genera ansiedad o esa depresión o preocupación, la verdad es que es un contra muy grande. Y el número 7 y el último contra que tenemos es posible burnout y necesidad de descansar después de salir de ese trabajo. Entonces, pues va un poco de la mano con lo de ansiedad y la depresión, la exigencia, la competencia, el balance de vida, pero justo mucha gente pues se llega a quemar, ¿no? Después de, no sé, algunos meses de estar trabajando de esta forma, desvelándose tanto, presionándose tanto, ya hay un punto en el que el cuerpo necesita descansar y ya no puede más, ¿no? Como que llega ese punto en el que se quema, y ya sea que después de un proyecto necesites un descanso muy grande o que de plano dices voy a renunciar y sinceramente no puedes luego entrar a otro trabajo. O sea, tu cuerpo solo no puede, tiene que estar literal como echado en la cama, y pues eso también
siento que está muy complicado, ¿no? O sea, el estar en un trabajo en el que ya después de que saliste requieres, no sé, 5 o 6 meses de recuperación, no se me hace que sea como pues adecuado en cuanto a la salud mental y física para llevar una vida equilibrada. Y bueno, pues espero que les sirvan estos pros y contras. Realmente traté de abarcarlo como de forma muy general y viendo también la experiencia que yo viví y mis compañeros, y pues espero que también les ayude a tomar una decisión sabia según lo que están esperando de su carrera laboral.